Bom dia. Nada como vir à faculdade para poder assistir uma aula do Máximo Souza. Eu dou aula eventualmente às manhãs, né? Mas nunca é a mesma alegria com a qual eu estou se apresentando agora. Esse é o nosso terceiro dia do seminário, com o título tanto provocativo de Para uma Criminologia Crítica Latino-Americana, que indica aí, né, no sentido típico de condições, limites e possibilidades, para pensar uma criminologia crítica latino-americana, se é possível pensá-la com sua autonomia, como nos inscrevemos nessa tradição e quais são os seus pressupostos, os seus supostos e os seus caminhos de desenvolvimento. Eu passo a palavra então para o professor Máximo Sosso e fazemos, pelo tempo regulamentar, como ontem, né, a exposição e ao final abrimos a possibilidade para perguntas ou comentários despóticos. Muito obrigado, Mauricio, por tudo. Bom dia a todos e a todas. Disculpas por empezar tarde. Un poco la idea de la clase de hoy, de las clases de hoy, era tratar de recorrer el tópico del giro cognitivo en América Latina, pero sin olvidarnos de aquello que discutimos ayer, digamos, un poco hacer una exploración más profunda de este tema concreto, pero al mismo tiempo tratar de trazar algunas conexiones con lo que discutimos ayer acerca de, bueno, las posibilidades de una criminología crítica en América Latina, el rol de la traducción, la relación entre norte y sur. De algún modo lo que yo pretendo hacer hoy es poner en juego algunas de las ideas que ayer planteamos en la exploración concreta de un tema concreto en el cual yo vengo trabajando hace unos 10 años, que es el giro cognitivo en América Latina, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de que vamos a hablar de casos concretos, de procesos históricos, de procesos empíricos concretos, vamos también a referirnos a referencias de carácter teórico, muchas de ellas, aunque no todas, producidas en el norte global. Entonces aquí vamos a volver un poco a esta cuestión de cómo es posible usar, cómo es posible dialogar con este tipo de articulaciones de carácter teórico que se gestaron en el norte global para pensar el giro punitivo en el norte global, pero que han viajado muy frecuentemente para pensar incrementos de la punitividad en otros escenarios del globo, entre ellos América Latina, ¿no? Entonces vamos a tratar de explorar profundamente el tema del giro cognitivo, pero sin olvidarnos de lo que discutimos ayer, para de algún modo tratar de mostrar las conexiones entre lo que discutimos ayer y lo que vamos a discutir hoy. Aquí en este gráfico que traje hoy podemos ver la evolución de las tasas de encarcelamiento en América del Sur. Bueno, en realidad es que ese gráfico lo tenía después. Durante los últimos 25 o 30 años, dependiendo de los contextos nacionales, se ha producido un impresionante giro punitivo en América Latina, ¿no? En los inicios de los años 1990, en América Latina existían tasas de encarcelamiento escandinavas, o relativamente escandinavas. Hacíamos una referencia breve a eso también ayer. Si lo miramos así en el gráfico, aquí tenemos 3 fechas sobre las cuales tenemos datos medianamente confiables. Las tasas de encarcelamiento en América Latina no necesariamente son datos extraordinariamente confiables por una serie de razones, sobre todo para un ejercicio comparativo. La primera razón es que cuando nos vamos hacia atrás en el tiempo, o sea, cuando buscamos indicadores estadísticos sobre el volumen de personas presas en los años 80 o 90 en América Latina, encontramos dificultades para en todos los contextos nacionales encontrar números que sean fiables. Muchos de los números con los que damos son números que no pasaron por un proceso de monitoreo y de sistematización. Son números bastante impresionistas, producidos por burocracias estatales que eran poco burocráticas, como los servicios de prisiones en América Latina en los años 80 y 90 en muchas de estas jurisdicciones. Entonces, por tanto, tenían procedimientos de producción de la información que eran procedimientos poco confiables. Eso en parte sigue siendo cierto hoy. Para poner el ejemplo que conozco mejor, que es la Argentina. En la Argentina nosotros hoy tenemos un dato estadístico sobre la cantidad de personas presas que nace de un censo que se hace todos los años, en el cual se incluye información sobre cada una de las personas que está privada de su libertad. Ese censo es un instrumento muy interesante
y es muy interesante porque lo diseñé yo, así que... Pero digamos, es un instrumento que realmente pretende recolectar información sobre todo lo que alguna vez usted quiso saber sobre un preso y no tuvo ocasión de preguntárselo. Pero tiene un defecto fundamental, que es que el censo es construido por los directores. El responsable jurídico de la producción del censo es el director de cada prisión de la Argentina, que es quien firma la información que produce para una oficina estatal de carácter nacional, federal, en la Argentina, que es la que recolecta esa información. Idealmente, cuando se diseñó el censo, que fue en el año 2002, o sea, hace ya más de 15 años, se diseñó también un mecanismo de monitoreo de esa información, o sea, la creación de un equipo del censo que iba por prisiones aleatoriamente una vez que recibía esa información y antes de procesarla, a controlar la fuente de esa información, con una lógica claramente de producción de terror, para generar de ese modo disuasión en los directores de prisión para que escribieran la información de los censos como se les diera la gana, para que no escribieran la información de los censos como se les diera la gana. Ese equipo de monitoreo nunca se construyó. Entonces hoy nuestros datos estadísticos están construidos sobre la base de lo que los directores de prisiones dicen que son las personas que están presas al 31 de diciembre de cada año. Es cierto que hay un mecanismo en el censo, que es un mecanismo de control, que es bastante interesante, que es que cada uno de los directores de prisiones tiene que cargar en la información, no lo carga el director, lo carga obviamente un empleado, pero tiene que colocar el número de documento de identidad de la persona presa. Y existe una base de información que es de otro lugar, de otra oficina del Estado, que es el registro de reincidencia, que es la oficina estatal federal que se ocupa de determinar quiénes son las personas reincidentes cuando tienen que ser juzgadas por un juez penal. Se necesita un informe de esa oficina que tiene los números de documento de identidad de todas las personas que están cumpliendo penas privativas de la libertad. Entonces, ese DNI permite un control de un solo dato del censo, que es quiénes están presos, ¿no? Y en ese sentido es algo que la gente que hace el censo hace, controla que los DNI de las personas que están presas de acuerdo al censo estén presas de acuerdo al registro de residencia. Entonces podemos decir que hoy el dato es bastante bueno sobre la cantidad de personas presas, pero tiene otro defecto fundamental, que es que informa solo a las personas que están presas en prisiones. Y en la Argentina, como en Brasil, como en otros países de América Latina, hay una cierta cantidad de personas que están presas como personas presas preventivamente, o sea, con una prisión preventiva dictada por un juez, o incluso como personas que están cumpliendo su condena a pena privativa de la libertad en espacios policiales, ¿no? Lo que en la Argentina se llaman alcaidías o comisarías, que es algo que también existe en Brasil como fenómeno y en otras jurisdicciones de América Latina. Ese número no es increíblemente importante, pero ronda hoy, digamos, el Estado argentino no lo conoce, el número. Esto es lo que es importante, es decir, no sabemos cuántas personas son, pero tenemos información en un sistema federal como es Argentina, igual que Brasil, de sobre 24 jurisdicciones tenemos información más o menos confiable sobre unas 20. Entonces podemos pensar que ronda en torno a los 5.500 personas presas en un país que tiene 80.000 presos. Eso es un número relativamente contenido, pero llega a casi un 8 o 7% más de población encarcelada. Entonces, por ejemplo, cuando miramos estos números sobre la Argentina, que es el primer país que está allí, la tasa de encarcelamiento en 2015 era de 169 presos cada 100.000 habitantes, hoy es mucho más alta, en 2016 ya pasó a ser de 184 presos cada 100.000 habitantes. No tenemos todavía los números de 2017. Esos 169 presos cada 100.000 habitantes son un poco más, en realidad, de lo que ese dato nos indica. Entonces, cuando saltamos a la comparación a nivel internacional, tenemos más problemas todavía. Por ejemplo, hay jurisdicciones que incluyen dentro de la tasa de encarcelados a los presos con arresto domiciliario con un mecanismo de monitoreo electrónico. Y hay jurisdicciones que no. Entonces, la Argentina no los incluye. Perú los incluye. Entonces ahí tenemos ya un problema en la comparación de los datos, ¿no? Tenemos universos a los que estos datos hacen referencia que no son exactamente iguales. Cuando nos vamos hacia atrás en el tiempo, estos problemas son todavía más marcados de vuelta. Entonces a los problemas de falta de estandarización o de recolección de la información le agregamos todos estos otros inconvenientes, que son
bueno, muy fuertes, muy marcados. De todas maneras, si tomamos estos datos y por un momento suspendemos las dudas que nos generan, podemos ver que se produce un crecimiento de las tasas de encarcelamiento en prácticamente todas las jurisdicciones de América del Sur. Aquí están solo las jurisdicciones de América del Sur y no todas las jurisdicciones de América Latina. Y ese proceso de crecimiento es bastante constante a lo largo del tiempo. Tiene una primera etapa entre 1992 y 2002 y otra mucho más marcada entre 2002 y 2005. Hay unas pocas excepciones en donde la curva se mueve de manera distinta. Esas excepciones son Ecuador y Venezuela, que en la primera década experimentan en realidad descensos en los volúmenes de encarcelamiento para luego generarse ascensos. Pero volviendo al primer argumento que planteaba, si miramos en la primera barra en cada uno de los países, en 1992, todos los países de América del Sur tenían tasas de encarcelamiento de menos de 100.000 presos cada 100.000 habitantes. Incluso había algunos de estos países que tenían tasas de encarcelamiento que eran escandinavas, en sentido estricto eran idénticas a las tasas de encarcelamiento de los países escandinavos como Noruega, Finlandia o Suecia a comienzos de los 90, como Paraguay, Bolivia o Perú o Argentina. Todos países que tenían menos de 70 presos cada 100.000 habitantes. Entonces, sin embargo, en todos esos países la tasa de encarcelamiento cambió radicalmente. Y en el año 2015, hoy todavía más claramente en esa dirección, los datos que tenemos de 2016 y 2017 nos indican el mismo tipo de tendencia, con la sola excepción de Chile, a la que sí vamos a volver hoy a la noche. Las tasas de encarcelamiento en América del Sur han crecido extraordinariamente y todas se ubican por encima de los 150 presos cada 100.000 habitantes, con la única excepción de Bolivia, que tiene una tasa de 130 presos cada 100.000 habitantes. Entonces, digamos, de una región que a comienzos de los 90 tenía muchísimos países que tenían menos de 70 presos cada 100.000 habitantes o 70 presos cada 100.000 habitantes, es decir, tasas escandinavas, pasamos a una región en donde todos los países tienen más de 150 presos cada 100.000 habitantes, con la excepción de Bolivia, y muchos países tienen más de 200 presos cada 100.000 habitantes. Y existen incluso países que superan el umbral de los 300, que es claramente el caso brasileño. Si miramos este segundo gráfico, vemos el crecimiento en términos porcentuales. En Brasil, entre 1992 y 2015 se produjo un crecimiento del 305% de la tasa de encarcelamiento. Para que ustedes se den una idea, es importante para tener un parámetro comparativo. El país que ha concitado la mayor cantidad de atención en la sociología del encarcelamiento, en la sociología de la pena, de los últimos 25 años a nivel internacional, es sin lugar a dudas los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos se produjo el giro punitivo más dramático del que en las sociedades del norte global se tenga de algún modo registro. En el año 1970, en Estados Unidos, la tasa de encarcelamiento, incluyendo presos estaduales, federales y locales, era de 220 presos cada 100.000 habitantes. En el año 2010 pasó a ser de 731 presos cada 100.000 habitantes. Ahora, si miramos en términos porcentuales el salto entre 1970 y 2010, ese salto, perdón, dije en 1970 y es en 1980, la tasa era 220 cada 100.000 habitantes en 1980. En 1970 era un poco más baja. Vemos un periodo de 30 años, 1980-2010, el salto es de un poco más del 230%. En Brasil, en un periodo de 25 años, el salto fue de 300%. O sea que en realidad, en Brasil encontramos un porcentaje de crecimiento del encarcelamiento que es superior al experimentado en ese país que es considerado el país en donde el giro punitivo dentro del norte global tuvo su manifestación más extrema. Por supuesto, la tasa de encarcelamiento de los Estados Unidos, como parte de una base en los años 70 y 80 ya extraordinariamente alta, porque 220 presos cada 100.000 habitantes en 1980 era una tasa extraordinariamente elevada a nivel internacional, lleva al volumen de presos y por tanto a la tasa de encarcelamiento a unos niveles completamente delirantes, ¿no? 730 presos cada 100.000 habitantes, mientras que en Brasil, hoy, he visto datos de 2017 del DEPEN, la tasa está en unos 320 presos cada 100.000 habitantes. Sigue siendo una distancia muy grande entre la tasa contemporánea en los Estados Unidos y la tasa de Brasil. Este tipo de indicador, así muy esquemático, muy elemental, es un indicador que oscurece un montón de cosas, ¿no? Y eso lo decíamos brevemente ayer cuando decíamos
En la Argentina había 64 presos cada 100.000 habitantes en 1992 y en Noruega había 69 presos cada 100.000 habitantes en 1992. Pero si a mí me daban a elegir pasar unos días en una cárcel en la provincia de Buenos Aires o en una cárcel en Oslo, en 1992 yo elegía seguro unos días en una cárcel en Oslo, porque las condiciones de detención, la vida en la prisión no tenían nada que ver en un lugar en el otro. Por lo menos desde el punto de vista material, pero no solamente desde el punto de vista material. Entonces, digamos, la tasa de encarcelamiento oscurece eso, no nos dice nada sobre eso. Es un indicador que, por tanto, tiene esa primera imperfección. Después hay otra imperfección muy importante, que es que la tasa de encarcelamiento nace de una foto que nosotros le sacamos a la población encarcelada en un día en el año. Entonces decimos, hay tantos cientos de miles de presos en Brasil el 31 de diciembre del 2015. Pero eso esconde el flujo en la prisión de la población, ¿no? Y hay muchas jurisdicciones que pueden tener tasas de encarcelamiento relativamente bajas, pero que encarcelan mucha gente con periodos de tiempo cortos. Entonces, eso hace que la prisión afecte la vida de las personas mucho más allá de la dimensión que la tasa de encarcelamiento nos revela. Entonces, la tasa de encarcelamiento como medida de la extensión de la punitividad, de la extensión de la pena, ahora voy a volver sobre eso, tiene este problema, es que en realidad nos brinda una foto de esa extensión, la cantidad de personas que son alcanzadas por la prisión, pero que esconde que en realidad la cantidad de personas que son alcanzadas por la prisión es más grande que esa foto. Porque a lo largo de un año, las personas que ingresan, las personas que egresan, ese flujo puede significar un alcance de la prisión mayor, o no, es una cuestión a estudiar empíricamente. Yo he tratado durante los últimos años de construir datos de flujo en América Latina y podría decir hoy con bastante certeza que es imposible de hacer. La única manera de hacerlo es recoger información a mano, digámoslo así, a un nivel extraordinariamente bajo de las administraciones penitenciarias, o en jurisdicciones específicas o directamente en cárceles específicas. Hacer esa tarea es algo terriblemente difícil de hacer. Yo lo estoy haciendo para mi provincia nada más, para la provincia de Santa Fe en Argentina, y nos está llevando varios meses y nos encontramos con un montón de obstáculos de carácter práctico para recolectar esa información. Entonces, obstáculos que están vinculados a los déficits de registración de las mismas administraciones penitenciarias. No todas las administraciones penitenciarias registran quién ingresa y quién egresa de una prisión bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi provincia tenemos ese registro de quién ingresa y quién egresa por día en cada una de las prisiones, pero el registro no dice por qué ingresan ni por qué egresan. ¿Se entiende? Está el nombre de los que ingresan y el nombre de los que egresan, pero no nos dicen por qué. Entonces tampoco sabemos si los egresos son transitorios o son definitivos, y si los ingresos son por la imposición de una prisión preventiva o por la imposición de una condena. Tenemos esa información que es bastante importante a la hora de construir un cuadro de flujo. Entonces, la tasa de encarcelamiento tiene varios defectos, pero es el indicador que tenemos disponible, por eso lo usamos para pensar el giro positivo en América Latina, porque es como el que, dentro de un contexto de muchísimas dificultades para la producción de indicadores, es como el que nos brinda alguna herramienta. Por otro lado, esto no excluye la necesidad de que avancemos en construir nuevos indicadores de punitividad, ¿no? Y voy a volver ahora a la noción de punitividad, pero es una tarea pendiente en la investigación social en América Latina, trabajar arduamente para construir otros indicadores. Aún sabemos que algunos son imposibles de construir o muy difíciles de construir, sobre todo a nivel de una región, como los cuadros de flujo de población encarcelada, pero es posible tal vez reconstruirlos para jurisdicciones más específicas, para lapsos de tiempo más específicos, y bueno, hay un desafío ahí en trabajar en tratar de hacerlo. Pero también es necesario buscar otros indicadores de punitividad que no tengan que ver necesariamente con la prisión, ¿no? Como hay varios autores que han sostenido en el debate sobre la sociología del encarcelamiento, de la sociología de la penalidad en los últimos años, los indicadores vinculados al encarcelamiento nos brindan indicadores de punitividad en el punto final del funcionamiento del sistema penal. Pero uno podría imaginar otros indicadores de punitividad del sistema penal a lo largo de su proceso de funcionamiento, en otros estadios de ese proceso de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, uno podría construir como un indicador estadístico, algo de eso vamos a hablar mañana, un indicador estadístico del volumen de decisiones judiciales de imposición de prisión preventiva por cantidad de procesos penales.
una tasa de encarcelamiento preventivo en relación al volumen de procesos penales que se gestionan efectivamente en la justicia penal. Y ese podría ser un buen indicador de punitividad si pensamos que de todas las medidas cautelares posibles en un proceso penal, la prisión preventiva es la que produce mayor nivel de dolor o sufrimiento en los seres humanos. Yo voy a mostrarles en la segunda parte del día de hoy, si tenemos suerte y voy lo suficientemente rápido, algunos indicadores estadísticos de punitividad construidos a partir de sentencias condenatorias, es decir, del análisis de las decisiones judiciales que cierran los procesos penales y especialmente de esas decisiones que imponen condenas. Entonces, yo en el caso de Argentina he logrado construir en un periodo de tiempo largo, son más de 30 años, una serie de indicadores estadísticos que miden niveles de punitividad de las sentencias condenatorias. Y creo que ese es un camino extraordinariamente fructífero en América Latina hoy. Porque a pesar de que las estadísticas judiciales en nuestros países son el producto de los poderes judiciales que tenemos, me anulo, con eso digo, no hace falta decir mucho más, pero digamos, son el producto de poderes judiciales medievales, reinan las facciones, las individualidades, y no hay mucha búsqueda de la producción de procesos burocráticos en sentido estricto, y la producción de información es completamente desvalorada por los jueces, es considerado algo menor, secundario, que no le importa a nadie. Hay algunos registros administrativos de las sentencias condenatorias que legalmente son necesarios que se produzcan en la mayor parte de nuestras jurisdicciones. Y a partir de esos registros, con un poco de trabajo político, administrativo, podríamos lograr que algunas oficinas, que se llaman oficinas de estadísticas además, tienen ese nombre, podrían producir estadísticas, tomen la decisión heroica de producir algunos datos al respecto. Entonces creo que hay ahí un camino que puede ser interesante. Pero también podríamos pensar, por ejemplo, en indicadores de punitividad vinculados a las instituciones policiales. Ha habido varios tentativos en esa dirección, por ejemplo, de producción de datos estadísticos sobre el volumen de muertos producidos por la policía. No necesariamente muertos ilegalmente producidos, sino muertos en general, sin discutir si las muertes han sido producidas por un uso legítimo de la fuerza por parte de la policía o no. Ese indicador debería ser un indicador con el cual trabajar, sobre todo en jurisdicciones donde las policías producen muchos muertos. Y estamos en estos días en una, yo no vivo, ustedes sí, o muchos de ustedes sí, en una en donde la policía mata a mucha gente, ¿no? Entonces, claramente es una forma de ejercicio de la punitividad en los hechos extraordinariamente relevante, que sería muy bueno poder comparar a lo largo del tiempo. En ese territorio donde yo también he trabajado durante algunos años, la tarea no es fácil, nuestras policías no quieren producir información sobre los muertos que generan. La política democrática tiene muchas dificultades para lograr que las policías hagan eso, que es eso, producir información sobre la cantidad de personas que matan, no información sobre todo lo que hacen, solo sobre las personas a las que matan, pero creo que es un tópico en el cual hay todavía algún espacio para seguir trabajando y discutiendo con los actores electos popularmente, con los políticos electos popularmente, pero también incluso con algunas policías que sean más o menos permeables a reconocer que el uso letal de la fuerza es un problema y por tanto, para poder gobernarlo hay que primero tratar de conocerlo. Entonces, hay muchísimas cosas por hacer en términos de estadísticas acerca de la punitividad en la región. Lo que yo estoy presentándoles aquí como un cuadro inicial para empezar este diálogo es una pintura terriblemente poco sofisticada, digamos, que requeriría muchísimas otras aperturas de las que hoy simplemente carecemos. Entonces ahí hay una primera cuestión. La segunda cuestión que tiene que ver con la noción de punitividad. La noción de punitividad es una especie de, en español y en portugués sería punitividad allí, creo. Digamos, es una expresión que es traducción directa del inglés punitiveness, ¿no? Y esa traducción tiene varios problemas. En primer lugar, que en inglés mismo la noción punitiveness no tiene un solo sentido. En la literatura especializada esa noción ha tenido distintos sentidos. Entonces, por ejemplo, hay un libro que fue importante en el debate sobre el giro punitivo que se publicó en el año 2005, que lo publicaron una serie de autores de lengua inglesa, que son John Pratt, Mark Brown, David Brown, Simon Halsworth y Wayne Morrison, que se llama The New Punitiveness, ¿no? Es un libro
que es un libro colectivo que tuvo un impacto importante en la literatura, tratando justamente de reunir a investigadores de distintos lugares que trabajan sobre la sociología de la penalidad para pensar la nueva punitividad, como le llamaban en ese libro. En la introducción de ese libro, los autores tratan de fijar este concepto de punitividad. Y lo hacen introduciendo la idea de que lo punitivo está vinculado al exceso o al abuso. Es decir, la punitividad sería la pena transformada en excesiva o abusiva. Serían las intervenciones penales que se vuelven excesivas, que se vuelven abusivas. Esta forma de definir lo punitivo tiene un problema fundamental, que es quién sabe cuál es el límite que determina lo que es abusivo o excesivo y lo que no lo es. O sea, ¿dónde podemos encontrar la herramienta que nos permitiría delimitar cuando el dolor o el sufrimiento que la pena produce, que inevitablemente produce, es justo y cuando no? Este es un problema tan viejo como la teoría moderna de la pena, ¿no? Pensemos en la discusión acerca del principio de proporcionalidad en los filósofos y los juristas del siglo XVIII de ahí en adelante, ¿no? ¿Cuál es la medida de la justicia? ¿Cuánto dolor o sufrimiento yo tengo que producir para retribuir el dolor o sufrimiento producido por un delito? ¿Cuánto dolor o sufrimiento tengo que producir a través de la pena para retribuir el dolor o sufrimiento producido a través del delito? Es decir, que cuando hablamos de lo punitivo estamos hablando de lo excesivo o lo abusivo. A mi juicio tiene el problema de que da por supuesto, no explica ni revela cuál sería el nivel adecuado de dolor o sufrimiento que los sistemas penales deberían producir. Además que tiene otro problema más profundo, si se quiere, que funciona como un presupuesto, que es asumir que los sistemas penales deberían existir y que por tanto deberían producir dolor o sufrimiento para enfrentar los problemas de la producción de dolor o sufrimiento generado a través del delito. Entonces, cuando yo uso la noción de punitividad, la uso en un sentido mucho más elemental, sin vincularla a una connotación de abuso o exceso. Porque, digamos, yo no sé si 300 presos cada 100.000 habitantes es excesivo. Sí creo que lo es, ¿no? Pero, digamos, no lo sé. Es una opinión construida a partir de mis propias visiones éticas y políticas. Pero también creo que 100 presos cada 100.000 habitantes puede ser excesivo. Y también creo que se entiende. Entonces, digamos, ¿cuál es el límite? Yo no sé cuál es el límite, no me parece que sea fácil determinarlo, ¿no? Hay varios ejercicios producidos por organismos internacionales que tratan de fijar cuál sería la tasa de encarcelamiento, luego de la cual el encarcelamiento se vuelve un problema social. Pero bueno, ese es un ejercicio que es bastante arbitrario, ¿no? Sobre todo construido así en términos abstractos y generales, sin un tiempo ni un lugar. Entonces, yo estoy usando la noción de punitividad y por tanto esto afecta a la noción de giro punitivo simplemente de un modo muy elemental, como los niveles de dolor, el dolor o el sufrimiento que todo sistema penal produce. Es una noción de algún modo inspirada en el trabajo Los límites del dolor de Nils Christie de 1982. Todo sistema penal produce dolor y sufrimiento, está en su propia naturaleza, de eso se trata. Se trata de infligir dolor o sufrimiento intencionadamente. Hay, por supuesto, más niveles de dolor y menos niveles de dolor. Esto que nuestro sentido común nos hace percibir, sin embargo, no es tan fácil de traducir en mediciones. ¿Cómo medimos el dolor o sufrimiento producido por el derecho, por un sistema penal? Y hay claramente dos grandes ejes potenciales de esa medición. Uno podría ser la extensión del dolor o sufrimiento, y otro es la intensidad del dolor o sufrimiento. El primero está vinculado a cuántas personas son alcanzadas por un sistema penal. Entonces, tenemos ahí casos claros. Un sistema penal que encarcela 700 presos cada 100.000 habitantes es más punitivo que un sistema penal que encarcela 70 presos cada 100.000 habitantes. Que la comparación nos arroja una idea muy evidente, muy autoevidente, de que la mayor o menor extensión del dolor o sufrimiento producido por un sistema penal es un indicador relevante cuando lo pensamos en términos de extensión. Un sistema penal sería más punitivo que otro si utiliza más la prisión preventiva en lugar que las medidas cautelares, que no consisten en la privación de la libertad, porque se supone que las otras medidas cautelares implican privaciones de la libertad menos importantes y por tanto menor nivel de dolor o sufrimiento. Aun cuando algunas de esas medidas cautelares alternativas en el tiempo contemporáneo pueden ser, por ejemplo, el arresto domiciliario, que tiene
un componente de privación de libertad muy importante. Habría que ver cuáles son las medidas cautelares alternativas, pero podríamos decir que si las medidas cautelares no implican privación de la libertad y solo limitación de la libertad, cualquiera de nosotros que estuviera sometido a un proceso penal como imputado diría: quiero una medida cautelar alternativa y no quiero estar privado de la libertad, sea en una prisión, sea en mi domicilio. Entonces hay casos claros, pero eso no quiere decir que sea completamente simple. Cuando a esto le combinamos la dimensión de la intensidad, las cosas se ponen todavía más difíciles, ¿no? Y el ejemplo que dábamos antes sobre el volumen de una tasa de encarcelamiento en Noruega y el volumen de una tasa de encarcelamiento en la Argentina a principios de los años 90 es un buen ejemplo al respecto. Hay toda una serie de dimensiones de lo que significa estar encarcelado que tienen que ver con el volumen de dolor o sufrimiento que producimos. Pongo un ejemplo que parece también bastante evidente. Una cosa es poder recibir visitas de tu familia todas las semanas, 2 veces, y otra cosa es no poder recibirlas sino una vez cada 6 meses. Son indicadores que incrementan el nivel de sufrimiento de tu privación de la libertad. Una cosa es poder comer 4 veces al día comida digna y otra cosa es comer 2 veces al día comida indigna. Una cosa es tener frío en el invierno que hace frío porque no hay calefacción ni mecanismos para abrigarte, y otra cosa es no tener frío y tener calefacción y tener mecanismos para abrigarte. Son todas dimensiones que tienen que ver con la intensidad que resultan mucho más difíciles de plasmar en el lenguaje de los números. Entonces ahí tenemos un límite para el ejercicio, para un ejercicio que trabaje con datos cuantitativos y requiere por tanto otro tipo de exploración de carácter más cualitativo. En las últimas 2 décadas, o 3 casi ya, a nivel internacional ha habido distintas narrativas en la sociología del castigo que han tratado de explicar este incremento de la punitividad. Más allá de las dificultades en ponerse de acuerdo sobre la definición de la noción de punitividad, la idea de un incremento de la punitividad, de la idea de que los sistemas penales se vuelven punitivos, en la versión esta que sostiene de algún modo la noción de punitividad como exceso o abuso, ha ido generando toda una literatura a nivel internacional que se ha tratado de focalizar en dar cuenta de estos cambios penales. Esa literatura está muy desarrollada en el norte global, muy desarrollada en el mundo de lengua inglesa y particularmente se ha focalizado en Estados Unidos antes que nada, y diría que en un segundo plano en el escenario británico, en el escenario de Gran Bretaña. Algunas de estas exploraciones han dado lugar a narrativas de carácter macroscópico que han de algún modo enfatizado la dependencia de estas mutaciones penales, giro punitivo, de ciertos cambios estructurales de la vida social. Yo elegí aquí discutir 2 en esta parte de mi presentación de hoy, que son 2 conocidas o muy conocidas en los países de lengua española y también muy conocidas en Brasil, porque los principales textos de los autores que encarnan las versiones más importantes de estas 2 narrativas han sido traducidas al portugués. Son, por un lado, lo que podríamos llamar la tesis de la penalidad neoliberal, que tiene muchas versiones, pero que hoy vamos a asociar al trabajo de Loïc Wacquant, y por otro lado la tesis de la penalidad tardomoderna, que tiene como una versión muy importante en el trabajo de David Garland. Tanto el libro fundamental de Loïc Wacquant en la estructuración de esta argumentación, Punishing the Poor, como el libro fundamental de David Garland en la estructuración de su argumentación, The Culture of Control, fueron los 2 traducidos al portugués, por lo tanto están ambos disponibles para, seguramente muchos de ustedes los han leído. Son 2 ejemplos que son muy interesantes y tienen muchas cosas distintas entre sí. Son 2 ejemplos de construcción de narrativas macroscópicas que hunden la comprensión del giro punitivo en cambios de carácter estructural de la vida social, pero que al mismo tiempo entre sí tienen muchísimas diferencias. Yo voy a presentarlos en forma esquemática aquí, aunque si luego quieren podemos discutirlos más profundamente, porque lo que me interesa es en realidad, más que la singularidad de sus argumentos y en todo caso la crítica a sus argumentos, aunque vamos a hacer algunas de esas críticas, es luego tratar de reflexionar sobre algunas cosas que tienen en común estas 2 narrativas, y sobre esas cosas que tienen en común son las cosas sobre las cuales yo quiero hacer un ejercicio más bien crítico, no tanto sobre las singularidades de los argumentos de Wacquant o de Garland, sino sobre esas 4 cosas que a mi juicio tienen en común.
La tesis de Loïc Wacquant acerca de la penalidad neoliberal no es la primera argumentación que trata de ligar neoliberalismo con penalidad. Durante la década del 90, en el mundo de la lengua inglesa hubo muchos ejercicios en esa dirección que anteceden a los trabajos de Wacquant. Ejercicios con los cuales Wacquant no dialoga, lo más mínimo, porque parten en realidad de una manera de pensar el neoliberalismo que es bastante diferente a la manera en la que él lo piensa. Esas maneras de pensar el neoliberalismo distintas están vinculadas a una literatura de raíz Foucaultiana en el mundo de la lengua inglesa, muy específicamente en torno a los llamados estudios sobre la gubernamentalidad, que durante los años 90, en las manos de una serie de autores como Pat O'Malley o como John Pratt, produjeron una serie de argumentaciones acerca del impacto del neoliberalismo como racionalidad gubernamental en el campo penal. Esas argumentaciones, además, no eran argumentaciones construidas sobre el caso de los Estados Unidos, este es otro componente también fundamental, sino más bien eran construidas sobre casos periféricos del mundo de lengua inglesa, como por ejemplo los escenarios de Australia y Nueva Zelanda. El trabajo de Loïc Wacquant va a ir edificando, de algún modo, la centralidad de la noción de neoliberalismo a lo largo del tiempo. El primer texto que Wacquant publica sobre este tema es un texto de 1999, que se llama Las prisiones de la miseria, que creo que también está en portugués, que es un pequeño texto pensado como un texto de divulgación que se publicó inicialmente en francés. Es un texto que se publica en una colección que se llama Razones para actuar, que es una colección fundada por Pierre Bourdieu en Francia y que está pensada como un escenario en el cual los intelectuales de la sociología producen intervenciones sobre temas fundamentales del debate público. Y por tanto tiene un formato el texto, Las prisiones de la miseria, que tiene claramente ese formato. Quienes lo han leído pueden recordar, por ejemplo, la presencia de pequeños recuadros en los cuales se cuentan pequeñas historias, que es algo que por ahí excede un poco al típico aparato de estructura de un texto académico. A esto se combina también con un trabajo bastante liviano sobre las fuentes bibliográficas. Digamos, el libro no es un libro que dialoga en forma muy detallada con los precedentes que trabajan sobre el mismo tema, porque pone el énfasis en esto de impactar en la mirada del hombre común que puede ir un día a una librería y comprarse un libro para entender qué pasa con la penalidad en la sociedad contemporánea. A partir de los años 2000, el trabajo de Wacquant fue haciéndose más profundo en esta dirección. Wacquant no era alguien que venía de estudiar la penalidad, su campo de estudios tenía que ver con la marginalidad urbana, fundamentalmente, y un poco él se choca con la prisión, como lo ha contado en varias entrevistas, a partir de del propio trabajo con las trayectorias de vida de las personas con las que trabaja, que padecen de problemas de marginalidad económica y social en las ciudades estadounidenses. Ese trabajo va a ir acumulándose durante la década del 2000 y va a terminar en su libro del año 2009 en inglés, Punishing the Poor, Castigar a los pobres, que creo que tiene el mismo título también en portugués, que es el texto en donde en realidad la idea de neoliberalismo juega realmente un rol muy fundamental. Esa idea ya estaba en cierto modo presente, levemente, en Las prisiones de la miseria, pero cobra una importancia mucho mayor durante la década del 2000 en varios artículos y en este libro del año 2009. Wacquant inscribe el giro punitivo, primero y antes que nada en los Estados Unidos, en el nacimiento del neoliberalismo como un proyecto político. Esta es la manera en la que define al neoliberalismo. Un proyecto político de una élite crecientemente transnacional que se propone generar una triple transformación del Estado. Esa triple transformación del Estado sería, por un lado, la anulación de la intervención del Estado en la vida económica, tanto en términos de la intervención directa en la producción de bienes y servicios, como en términos de la regulación de la vida económica. Una minimización, una reducción de la intensidad de la intervención del Estado sobre la cuestión social. Entonces, frente al viejo estado de bienestar, un achicamiento del volumen de intervenciones sociales, pero también un cambio de su lógica, algo que Wacquant ha trabajado, sobre lo que Wacquant ha trabajado mucho en relación con muchos otros autores que trabajan sobre el welfare state en los Estados Unidos, el pasaje del welfare al workfare, a un tipo de programas de intervención social altamente focalizados, que afectan solamente a grupos más o menos pequeños de la población marginada, que lo hacen con una lógica de carácter contractual, en donde la entrega de un beneficio se recibe a cambio de la realización de una serie de actividades por parte del individuo que lo recibe, que están vinculadas por lo general a volverse empleable en el mercado del trabajo, ¿no? A volverse potencialmente contratable en el mercado del trabajo. Entonces,
una minimización de la intervención social y al mismo tiempo un cambio de su lógica, una lógica que tiene además en sí mismo, como dice muy claramente Bacquant en su último libro, en sí mismo toda una lógica de carácter punitivo, ¿no? Porque te doy el beneficio a condición de que cumplas con determinadas actividades y reglas, y siempre hay un proceso de vigilancia sobre ese cumplimiento y una potencial sanción que es perder el beneficio. Tercero y última transformación, un crecimiento extraordinario de la intervención penal, un crecimiento extraordinario del Estado penal, como ya lo llamaba Bacquant en su primer libro, Las prisiones de la miseria, que se traduce en cambios radicales en la manera de funcionar del sistema penal, pero también en la expansión del sistema penal, ¿no? En el crecimiento de sus aparatos burocráticos, el crecimiento de sus recursos humanos y materiales, el crecimiento...